Muy buenos días, bienvenido el director ejecutivo de Acorbanec, el ingeniero Richard Salazar. Richard, hay temas muy importantes dentro del sector de bananos que tratar y especialmente uno de ellos es la reforma a la ley del banano, una ley que fue presentada en el 2019 por el exdiputado Carlos Falqués de la provincia del Oro y que estaba siendo considerada o fue considerada en primera instancia de su análisis y la semana anterior debió haberse dado ya el análisis 2 y definitivo. Y en este contexto, muchos sectores presentaron reformas o artículos que consideraban eh, necesarios para dinamizar el proceso de producción y comercialización. El artículo 21, que parece ha sido el más complicado, el más álgido, que tiene que ver con la inclusión del SPOC del formato de la ley, ha generado controversia en el sector y rechazo por parte de ciertos sectores de pequeños productores, especialmente de la provincia del Oro. ¿Qué tienen ustedes que comentar respecto a esto y realmente qué tan consensuada está esta ley para que pueda ser aprobada en la Asamblea? Gracias, Clever. Buen día a ti. Gracias por el espacio en este prestigioso programa y a toda tu audiencia. Mira, yo conozco bastante bien el caso porque nosotros como Acorbanec participamos de la socialización que se hizo en la reforma a la ley del banano presentado por el asambleísta Falqués en esa época. Nosotros desde esa época hemos pedido el sinceramiento de la comercialización. Y hay un escrito presentado por los diferentes gremios en octubre del 2018 específicamente, donde pedimos, entre otras cosas, que se formalice el spot. Sin embargo, hay que decirlo también, que quienes lideraron dentro de esa Comisión de Soberanía Alimentaria, tanto el asambleísta Falqués como el asambleísta Mendoza, primero que debieron haberse excusado, porque eran parte interesada, porque eran productores ambos, y debieron haberse excusado. Y digo esto porque lastimosamente no se escuchó nada ni se incorporó nada de lo recomendado por el sector exportador. Hay que decirlo así. Y lastimosamente, pues bueno, en el tiempo pasó y quedó ahí, esta ley no dieron más trámite, pero efectivamente estuvo para el segundo debate. El problema es que desde ese tiempo, desde el 2018 hasta la presente fecha, varios asambleístas habían presentado de manera independiente, cada uno, diferentes proyectos de reformas a la ley y otras una nueva ley. Entonces, habían 5 proyectos de ley, incluyendo la reforma que ya estaba para segundo debate en la Asamblea Nacional. Entonces, el Pleno de la Asamblea decidió que retorne esto a la Comisión de Soberanía Alimentaria para que de una u otra manera sea actualizada, porque en 5 años comprenderás que cambiaron muchas cosas en la comercialización del banano. Y así lo hizo la Comisión de Soberanía Alimentaria. Hay que destacarlo y hay que ser claro, porque aquí he escuchado a varios actores de la cadena, incluso a asambleístas, y uno en particular de la provincia del Oro, diciendo que prácticamente aquí entre gallos y medianoche se han hecho y deshecho cosas dentro de la comisión. Hay que, en transparencia y en honor a la verdad, hay que decir lo que se hizo una socialización en los cuales incluso estuvieron algunos miembros de la FENAVE y otros gremios de productores. Entonces, y también el sector exportador, por supuesto, estuvo AEVE, Acorbanec, Agroban y otros gremios adicionales. Entonces, en el caso del sector bananero, cada uno puso sus ideas, expuso sus ideas y o comentarios o lo que se habría que incorporar. Y efectivamente, uno de los puntos que nosotros habíamos pedido, no de ahora, insisto, desde el 2018, puedo hacerle llegar con mucho gusto la comunicación que pusimos en la asamblea y que no fue tomada en cuenta a propósito, el sinceramiento y la formalización del spot. ¿Por qué Clever? Por una razón fundamental. El 55% de los destinos de exportación de banano se colocan en mercados que te compran en spot. Como lo existen en los diferentes commodities, el petróleo es uno de ellos. Así como en el petróleo, en otros productos, frutas, vegetales y minerales se comercializan en spot. Acá el spot suena como una mala palabra en el negocio bananero y es una realidad. Tanto así que aquellos que se oponen con mucha vehemencia al spot han decidido este año pues vender en spot.
Entonces hay una contradicción en sus comentarios versus acciones, porque públicamente lo han salido a decir en la prensa que ellos no van a firmar contrato este año para vender en spot, por las circunstancias que sean, violentando la normativa bananera, y sin embargo ahora son los principales defensores del spot cuando esto es una realidad. Y la realidad te digo, Clever, por lo que te he mencionado. Hay un mercado spot que está ahí, sobre todo en Medio Oriente, en Asia Central, Asia Oriental, África, parte de Rusia, que se vende en spot. Por eso existe la compra spot en el Ecuador. Entonces, y lo que hemos pedido es que eso que ya se hace en este momento, pero de manera informal, se lo formalice. Esa es nuestra petición, pero que sea optativo. Es decir, si el productor decide vender el 100% en spot, es decisión del productor. O un mix, o el 100% bajo el PMS en contrato. O sea, aquí nadie está poniendo una pistola en la cabeza a nadie, por si acaso. Eso es una de las cosas que también hay que destacar, porque he escuchado que están diciendo que va a desaparecer el precio mínimo de sustentación. Eso es falso, y eso es pura politiquería de aquellos que están buscando argumentos absurdos en contra de esta posición de formalizar el spot. Y digo esto porque he escuchado, sobre todo a esta asambleísta de la provincia de Oro, diciendo que van a desaparecer el precio mínimo de sustentación, lo cual es falso. Y eso usted lo puede ver en el informe que seguramente la Comisión de Soberanía Alimentaria lo debe de tener. Claro. Entonces, eso es Clever. Sí, ahora los argumentos obviamente del lado del sector exportador son totalmente válidos en vista de las circunstancias de los mercados, pero la realidad de los productores también tiene que ser considerada en este momento de decisiones en la Asamblea para incorporar o para formalizar, como dices tú, un proceso de comercialización que ya se lo viene haciendo con muchos años de antelación y que está a la vista y todos que funciona medianamente bien. Y digo medianamente bien porque durante los otros años anteriores funcionó muy bien con promedios que iban por encima del PMS. Sin embargo, los 3 últimos años, obviamente, por las circunstancias de los mercados, este promedio de spot pues ha caído muy por debajo del PMS fijado, y esto es lo que preocupa a los productores, de que se vuelva una práctica generalizada y al final de cuentas el que termine perdiendo el espacio en el mercado sea el pequeño productor, que no puede ajustar productividad o no puede ajustar una relación consolidada con el demandante, en este caso el exportador. Pero Clever, vuelvo e insisto, esto no es una imposición. Esto es un tema optativo y voluntario. Si usted quiere vender en PMS con contrato, se queda en ese esquema. Pero tampoco tú frenes a los que sí quisieran hacerlo, por defender su posición, que es respetable y lo entiendo y lo respeto y está bien. Cada uno defiende los intereses de cada productor, en este caso los pequeños. Entonces, digamos, veamos alternativas de solución, pero no nos cerremos. Esto es un tema de exposición de motivos, de justificación. Entonces, cada uno ha hecho una exposición en la asamblea y los señores asambleístas son los que al final del día harán un informe en esa línea. Pero desconocer el spot es desconocer parte de la realidad de la comercialización del banano y de otros productos Clever, como te digo. Lo que usted menciona con relación al tema de los promedios, eso se dio básicamente en el 2020, en plena época de COVID, y 2021 post-COVID. 2022, el promedio fue 6.32 dólares cada caja, el promedio de la 1 a la 52, superior al 6.25. Y este año vamos por 8.21 en el promedio de la 1 a la 17. Entonces, pero antes de eso, los últimos 5 años antes del 2020 fueron muy superiores el spot al PMS. Entonces, también eso hay que decirlo con claridad. No es que en los últimos 7 años el precio spot ha estado muy por debajo. Pero más allá de eso, insisto, esto es un tema de opciones, no es una imposición de nadie. Y yo he escuchado diciendo que ya veremos a los exportadores obligando a los pequeños productores a comprar en spot. Señores, este año es el principal ejemplo. La autoridad llamó a firmar contratos. Nosotros quisimos firmar contratos, pero fueron gran parte del sector productor, que es una decisión respetable, pero contradictoria a la vez, dada la posición actual. Porque optaron por vender en spot, claro, estaban 12, 13 dólares el precio desde el año pasado,
Entonces optaron por quedarse en ese esquema, demostrándote con eso de que el spot es una realidad, que incluso los mismos productores que hoy se oponen, no digo que todos, un grupo de productores, de dirigentes de productores, se oponen ahora cuando actualmente lo venden bajo ese esquema y respetando la ley. Claro, ahora, mirándolo como macro, no, ya no con la realidad solamente nuestra, sino con la realidad regional de la oferta de los otros países y de la relación de mercado que tienen estos países con sus demandantes. El spot de Ecuador generalmente produce inestabilidad o incertidumbre a nivel de estos otros países porque por decir algo, por dar un ejemplo, si los productores de Costa Rica no quieren que se le baje el precio y dice, y voy a comprar solamente por contrato, dice, ah, no, bueno, no importa porque en Ecuador nosotros vamos y compramos en spot y acá hay un baratillo de cajas a partir de la semana 20 porque la oferta de Costa Rica o Centroamérica obviamente eleva las expectativas de baja de precio de los mercados. A menor oferta, perdón, a mayor oferta, menor precio y a menor oferta, mayor precio de caja. En este sentido, nosotros, yo vengo escuchando, no solamente de ahora, Richard, vengo escuchando de hace muchos años el análisis de estos países, de que nosotros somos un país occidental, que nosotros pusimos el mal ejemplo del Spock. Déjame discrepar contigo, Clever, y con aquellos que piensan eso. Esta ley del banano, que tiene vigencia de 26 años, una de las cosas que hizo fue prohibir las nuevas siembras de banano. ¿Y qué crees que pasó? La competencia pues sembró banano. Guatemala, Colombia, Panamá, Honduras, incluso Costa Rica. ¿Qué pasó? Nos desplazaron de aquellos mercados maduros donde nosotros teníamos gran parte de nuestros mercados. El 90% de la exportación del Ecuador, cuando se expide la ley, eran Estados Unidos y Europa. Pero esta competencia que nosotros mismos la creamos haciéndonos el harakiri, prohibiendo las nuevas siembras en el Ecuador, la competencia sembró, pues, Clever, y nos desplazó de Estados Unidos y Europa. Esos países que tú mencionas, y te los nombro, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, el 90% de los destinos de exportación de todos ellos es Europa y Estados Unidos. El Ecuador a esos dos destinos solamente representa el 36%. Entonces, ¿qué hizo el Ecuador? Al verse desplazado de esos mercados, tuvo que buscar pues alternativas. En Rusia, en China, Medio Oriente, es lo que tiene. El Ecuador se tuvo que adaptar al mercado, que es lo correcto. Pero el mercado te compró en spot y el Ecuador se adaptó a vender en spot. No es que esto es un baratillo, ni mucho menos, no. Yo creo, discrepo en esa parte completamente, Clever. Pasó lo que te estoy mencionando. Y te invito a que revises las estadísticas de exportación de estos países y mira cuáles son sus principales destinos. Entonces, claro, ellos colocan su producción bajo contrato en esos destinos, que son la mayoría. Entonces, para ellos, claro, el Ecuador es una competencia diferente porque cuando ellos tienen problemas de producción por cualquier factor climático, por un desastre natural, etcétera, para no quedar mal en sus contratos aquellos compradores que compran en estos países, vienen después al Ecuador obviamente a comprar, porque el Ecuador tiene, menos mal y gracias a Dios por factor climático, frutas todo el año en una época más que otra, pero encuentran fruta en el Ecuador. No es que esté mal que el Ecuador, o sea, estamos diciendo que está mal que el Ecuador venda banano cuando la oferta y la demanda son tan perfectas que cuando la demanda requiere banano y el abastecedor A no puede abastecer, viene a buscar a B, pues, y B lo atiende. Así ganamos nosotros, Clever, Medio Oriente, pues, por una desgracia en Filipinas que les cayó el fusario. Entonces, bajó la mitad de su producción. Entonces, ¿qué hizo el Ecuador? Tuvo fruta y colocó esa fruta en Medio Oriente y captamos Medio Oriente. Ya el tercer mayor destino de Ecuador es Medio Oriente, pero se lo quitamos a Filipinas por eso justamente. Pero es un mercado que te compra en spot, Medio Oriente. Te pregunto, ¿es malo que el Ecuador haya exportado fruta a Medio Oriente? No. El mercado es tan perfecto que lo que ha hecho el Ecuador es adaptarse a las circunstancias. Lo que no se ha adaptado, bajo ningún punto de vista, a todos estos factores de mercado, es la ley. Por eso son las distorsiones internas que se generan.
Claro, pero bueno, igualmente la producción o la productividad de Ecuador a partir de 1990 ha crecido muchísimo, incluso a pesar de que los países centroamericanos hayan extendido su frontera de siembra, ellos no alcanzan la cuota más allá de 2,6 millones de toneladas, hasta en la actualidad que incluso se mantienen en esos rangos. Y Ecuador pasó desde 1990 de 3,5 millones de toneladas al 2021 a 7 millones de toneladas. Es decir, nosotros vamos ganando en goles con relación Déjame, a esto. déjame darte un punto importante, un dato importante, que te digo que el mercado es tan perfecto que cuando la demanda requiere más banano, la oferta tiene que ajustarse. ¿Qué hizo la oferta? La competencia sembró banano. Pero el Ecuador también, pues, clever, pese a la prohibición. Cuando se expide la ley del banano, en agosto del 97, habían 129.000 hectáreas. Hoy, señor, hay casi 200.000 hectáreas. Entonces, ¿dónde está la prohibición? ¿Quién sembró? Los productores también. Y dicen que exportadores. Bueno, está bien. Y bien que se haya sembrado, porque estamos abasteciendo ese crecimiento de la demanda. Por eso es que se registraron todas esas plantaciones en el 2010 a través del Código Orgánico de la Producción que se introdujo la última reforma a la ley del banano, registrando todas las plantaciones que se habían sembrado en esa época, que eran en esa época ya 200.000 hectáreas. Entonces, no solamente fue la competencia, también el Ecuador. Y efectivamente lo que tú mencionas, el Ecuador ha mejorado su productividad, pero aún así es muy por debajo que la competencia. Claro. Por eso es que también se ha incorporado en esta última reforma buscar eficiencia productiva, pues, pero sobre todo los pequeños productores y un fomento asociativo que obviamente de una u otra manera ayude a esos pequeños productores a agruparse e incluso comercializar asociativamente. El asambleísta Joao Acuña, presidente de la Comisión de la Soberanía Alimentaria, ha señalado que si no hay consenso en el tratamiento de las reformas y de los planteamientos hechos por todos los sectores, podría abortar la ley, podría retirarse esta ley de su tratamiento para su expedición. ¿Qué opina usted de eso? No, respeto el comentario del asambleísta. Cada asambleísta es libre de tomar sus decisiones. Nosotros lo que hemos hecho, Clever, es ir y presentarnos a la Comisión de Seguridad Alimentaria, hacer nuestras exposiciones de manera sustentada en función del mercado y de la realidad de los diferentes destinos y toda la parte logística operativa. Hemos dado nuestros argumentos que aspiramos sean escuchados. Creo yo que ha calado al respecto. Lo que no podemos hacer es seguir en el status quo. Yo creo que se ha evidenciado dos posiciones diferentes. No quiere decir que la posición de la A es la correcta y la B es incorrecta. Yo creo que en democracia es eso, el poder expresar tus ideas y comentarios sustentados y no imponer. Entonces, yo no digo que los asambleístas tienen que ser expertos en cada negocio, porque si fuera así, pues fueran súper perfectos, pero tampoco podemos mantener un status quo y la posición más cómoda es eso. Ahora, estos proyectos ya han sido socializados y la intervención nuestra en las asambleas es justamente para aclararles el panorama. Respeto esa decisión, en todo caso no la comparto, porque el sector bananero necesita un cambio radical y no más sanciones solamente al sector exportador, porque de eso se trata también todo lo que he escuchado de ciertos dirigentes gremiales y de ciertos asambleístas. ¿Dónde está el fortalecimiento del sector? ¿Dónde está el estímulo? Porque es una ley para controlar y estimular la producción y comercialización. Lo que se trata o lo que se ha buscado siempre es sancionar al sector exportador. ¿Dónde está el equilibrio de la normativa, a los actores? ¿Dónde está el fortalecimiento a la producción, pero también a la exportación? No se trata aquí solamente de poner más sanciones al exportador, cuidado. Si estamos hablando de proteger al pequeño productor, nos sumamos a eso, perfecto, pero busquemos de manera consensuada herramientas para el efecto. Pero veamos más allá, o sea, no pensemos solo en mantener el status quo o beneficiar solo a un segmento y perjudicar al otro. Entonces, veamos de manera consensuada eso, busquemos alternativas, dialoguemos, pero la posición más cómoda es mantengamos el status quo o archivemos esto. Pero no se trata de esto, se trata de que ya el sector, si usted analiza las estadísticas de exportación de los dos últimos años, 21 y 22, todos los sectores de exportación han crecido, menos banano. Tienen un común denominador, no tienen ley y no fijan precios. Esos son los otros sectores de exportación, pero nuestra realidad es otra
la tenemos y tenemos que buscar alternativas de solución, pero consensuadamente, no Claro. imponiendo. 7.5 millones de cajas de promedio semanal, no es malo en los últimos 3 meses, pero por ahí escuché a varios asambleístas que ustedes casi los han hecho llorar, los exportadores, y por poco sacan el sombrero y les dan, dice, Mire, pagando mucho de los el problema desequilibrios. del sector bananero, Clever, y hay que decirlo también así, es que ha sido politizado. Entonces, dependiendo de la época, cada asambleísta coge como batalla, como caballo de batalla, que me parece bien que defiendan, insisto, a los más vulnerables, que me parece correcto, pero siempre cogen al banano para botines, no botines, pero para sí, para justificaciones políticas, para lograr crecimientos políticos. Señores, el banano es un producto de exportación que depende del mercado mundial. No lo que un asambleísta diga que hay que hacer o no hay que hacer. Esto no depende del Ecuador, depende del mercado del mundo. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los mercados y buscar internamente medidas para... No, la pelea no es a interna, la pelea es con los competidores, en el buen sentido de la palabra, externos. Ahí está la verdadera lucha. Y Pero ya no acá hay un... solamente con los competidores, ahora es con las imposiciones de los retalieres en los mercados, esa nueva exigencia que ya la estaremos comentando, Richard. Ahora por cuestión de tiempo no la comentamos, pero ahora ya el tema del salario digno está escalando bastante fuerte y habrá que enfrentar. Y no solamente no solamente es una cortapisa o un problema para Ecuador, sino que para todos los países de la región. Muchísimas gracias. Tenemos bastante entendido la temática de la situación de la ley del banano. Esperamos que tanto el sector exportador como productor puedan conciliar sus intereses y tener una nueva ley. Muchísimas gracias y muy buenos días, Richard. Gracias, estimado Clever. Un saludo a la opinión pública.